Pues ya les he dicho, hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a una persona que sabe mucho sobre la Amazonía, sobre las Amazonas, ¿verdad? Y además que trabaja con muchos misioneros que están allí. Se trata de Alexia Gordillo. Hola, ¿qué tal estás? Hola, encantada de estar aquí. ¿Estás contenta? Sí. Vale, eso es muy importante. Alexia Gordillo es la subdirectora de Selvas Amazónicas, que es la ONG, la institución que los padres dominicos, bueno, la rama dominicos, porque también estarán las dominicas, ¿puede ser? En Selvas Amazónicas no, es de los frailes. Es los padres dominicos tienen para atender justamente la zona que ellos atienden en la zona de la Amazonía. Sí. ¿No? Sí, no solo atendemos la selva amazónica, los misioneros que están allí, y atendemos a los que están en otros países también, pero nos seguimos llamando así porque nació en la selva, para ayudar a los misioneros que estaban allí, que lo tenían muy difícil para conseguir sus fondos, su manera para sobrevivir, vamos, en la selva. Y por eso empezamos nos creamos ya hace más de 50 años para ayudarles. Bueno, ¿y tú estabas un poco curiosa de la exhortación apostólica del Papa o no? Sí, estábamos expectantes a ver qué decía el Papa. Sí, totalmente. Y ha sido un espaldarazo a la evangelización que hacen los padres dominicos. Sí, la verdad que simplemente el título ya es muy bonito, ¿no? Querida Amazonía, es un apoyo total a todo el trabajo que se hace allí desde hace tantos años. Y que además por la realidad de la selva muchas veces los misioneros que llevan tantos años allí, misioneros y misioneras, pues se han sentido un poco aislados, no solo, y de repente esto ha sido un apoyo muy grande, un respaldo muy grande tanto a los indígenas como para la Iglesia, ¿no? Allí, claro, para verse respaldado todo ese esfuerzo de tanto tiempo, ¿no? Fenómeno. Como ustedes saben, ha sido una exhortación que salió el pasado miércoles y que el Papa ha puesto mucho cariño en ello. Vamos a poner un pequeño vídeo que hemos preguntado qué les ha parecido esta exhortación a un vaticanista y a un teólogo, un experto en teología, para ver qué es lo que nos cuenta. Yo creo que Querida Amazonia es el documento más bonito de los que ha escrito el Papa Francisco. Se lee con mucha facilidad y a mí sobre todo pues me ha ayudado a tener en cuenta la situación de sufrimiento de estas personas, de las personas más descartadas de la Amazonia, que son sus habitantes, son los indígenas. El Papa ayuda en el texto a acoger sus problemas, a acoger sus necesidades, a tenerlos en cuenta en el día a día, a darse cuenta que la solución de su problema no depende de algo que está muy lejos, sino que depende también de cada uno de nosotros. Por eso me ha gustado Querida Amazonia. Querida Amazonía ha tenido un impacto que podemos resumir en dos componentes. Primero, alivio. He hablado con varios obispos y creían que el cambio de la práctica del sacerdocio hubiera sido terrible para la Iglesia. Y por otro lado, alegría, porque el documento es un documento bello que habla sobre cómo los distintos ministerios tienen que trabajar juntos para reevangelizar y para proteger integralmente la región amazónica. Bueno, a lo mejor te hago una pregunta trampa. ¿Tú sabrías decirnos como cuántos misioneros dominicos puede haber en esas zonas? A lo mejor es muy complicado. Es porque estamos hace unos años, el vicariato, era un vicariato que llevaba la provincia de España, pero ahora mismo es una provincia propia, la de Perú. Sí. Pero siguen los españoles, muchos que se han adherido. Entonces, entre unos y otros es difícil. Pero la realidad es que no muchos, que cada vez son más mayores, que es la realidad que pasa en muchos sitios y que hacen falta muchos apoyos. O sea, muchas de las obras que se tenían ahí ahora cuesta sacarlas. Cuesta sacarlas. ¿Y hay vocaciones nativas? Quiero decir, ¿hay vocaciones que suplan a esos mayores españoles que entregaron su vida allí? También cuesta. Sí. Sobre todo la realidad indígena es otra y el que salgan de ahí vocaciones sacerdotales. Es verdad que está el seminario en Puerto Maldonado, y de ahí surgen algunos, pero no tanto indígenas nativos, de esos menos. Pero bueno, algunos hay, tampoco vamos a decir, sí. Y hay obispos españoles allí trabajando, dominicos. Sí. El de Puerto Maldonado, sí, que estuvo dándonos una conferencia aquí en España al terminar el sínodo. ¿Tú sabes cómo acogen ellos la exhortación? Porque yo imagino que eso es bonito. Muy bonito. De hecho, hoy, que es el Día del Amor, el Día de la Amistad, el 14 de febrero,
lo que en Puerto Maldonado se van a hacer muchos actos para trabajar, para difundir la exhortación, ya que es querida Amazonía, desde ese amor a la Amazonía, pues se ha querido hacer en un día tan especial, pues lo mismo, varios actos ahí para que al final esto llegue a la gente. Aún así, desde que se hizo el sínodo, sabéis que el sínodo ya tuvo mucho trabajo previo, donde la gente estuvo muy implicada, pero también después del sínodo se han hecho muchos actos, ya se ha empezado a hacer cosas de irse organizando para trabajar juntos en la Amazonía, distintos vicariatos, distintas zonas, para empezar este trabajo. Las ideas que ya salieron desde el sínodo ya se han empezado a ejecutar, por ejemplo, a nivel de educación, a nivel pastoral, el coordinarse más en muchas acciones comunes. Muy bien. Oye, y te quería preguntar, ¿cuáles son las dificultades que se encuentran los que están allí trabajando en la evangelización? ¿Cuáles son las dificultades más importantes? Yo creo que una de ellas es la realidad amazónica, que son las distancias, ¿no? Lo que se tarda en llegar a los sitios y la dureza en esos caminos, ¿no? A veces los misioneros tradicionalmente han estado yendo en barca, en canoa, porque eso lo que supone, ¿no? A lo mejor para llegar a una comunidad que el número de gente aquí lo veríamos para estos pocos, pues sí, es que hay que llegar a esos pocos, ¿no? Porque la realidad es que allí se vive muy aislados. A lo mejor el núcleo es la escuela que hay en un sitio y es donde se reúnen cuando tú vas, pero las casas están separadas 1 kilómetro unas de otras, entonces es muy difícil. Llegas y tienen que haberse coordinado para estar ahí ese día, entonces todo el trabajo pastoral implica mucho, ¿no? Y luego, pues la escasez también de vocaciones, de presencias, por eso todo este sueño eclesial que sale también en esta exhortación, de ver las maneras, el que se anima a los obispos a mandar más misioneros y tal, porque eso, hay comunidades atendidas con muy poca periodicidad, ¿no? Que ojalá pudiesen estar más veces visitadas, sí, ¿no? Vamos a ver un pequeño vídeo que hemos preparado explicando un poco las principales enseñanzas de esta exhortación apostólica. Yo creo que nos puede cuadrar y situar un poco en el documento del Papa. Querida Amazonia subraya que los pueblos del Amazonas tienen derecho a que se les anuncie el Evangelio. Dice que de no hacerlo, cada estructura eclesial se convertirá en una ONG más. Francisco es claro y pide no calificar como superstición o paganismo algunas expresiones religiosas que surgen espontáneamente de la vida de los pueblos. Asegura que es posible recoger un símbolo indígena sin calificarlo necesariamente de idolatría. Pide evitar colonizar culturalmente la región, sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. Por eso insiste en no caer en estereotipos y evitar generalizaciones injustas, discursos simplistas o conclusiones hechas solo a partir de nuestras propias estructuras mentales y experiencias. Por otro lado, el Papa invita a estos pueblos a protegerse de una invasión cultural, pero sin caer en un indigenismo completamente cerrado que se niegue a toda forma de mestizaje. Califica de injusticia y crimen las iniciativas nacionales o internacionales que dañan la Amazonia y no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio y a su demarcación. A mí esta exhortación además es que es muy bonito porque va poniendo como los sueños del Papa, que van desde la ecología, la pastoral, la situación social. Es muy bonito porque son los sueños. A mí me gusta mucho eso del Papa que dice, que no en este documento, pero anteriormente había dicho, un pueblo que pierde la capacidad de soñar ha perdido la vida. Hay que soñar, aunque a veces los sueños humanamente nos parezcan difíciles. Y a mí hay una cosa que me ha gustado mucho dentro de estos sueños, es el sueño del Papa por la mujer. Habla de la importancia de las mujeres en la Amazonía. ¿Tú nos podrías decir algo de eso? De lo importante que es la mujer, las catequistas, las que están manteniendo la fe, las que están... Yo estoy convencido que muchos de esos pueblos de los que hablabas, gracias a mujeres, se mantienen. Totalmente. Y ya no solo desde la misionera, la catequista que llega de fuera, sino son comunidades que las lideresas muchas veces son mujeres de las comunidades, las que llevan mucho peso del día a día de la comunidad, entonces son las que van a animar pues a acoger a esa pastoral que les llega de fuera, ¿no? Para integrarlo en su cultura, que es tan importante, la inculturación, ¿no? Que hablábamos, pues ahí es muy principal el papel de las mujeres, ¿no? Muy importante. Y desde ahí las religiosas también han hecho un trabajo increíble y también laicas, mujeres en todos los sectores que han estado ahí muy metidas haciendo un papel muy, muy importante y llegando a esas comunidades donde no llegan. Y además, aparte, en la defensa
de esas injusticias que tanto habla también el Papa, que viven en su día a día frente a las empresas o multinacionales externas. Las mujeres también han hecho ahí un acompañamiento muy serio con la consecuencia de incluso dar su vida, ¿no? Hay muchas mártires mujeres en la Amazonía también, tanto indígenas como desde las religiosas y desde, ¿no? Sí. Decía la Madre Teresa de Calcuta, que yo cito con cierta frecuencia porque tengo una especial de afecto hacia esta santa, que quien convierte a un hombre ha convertido a una persona, quien convierte a una mujer ha convertido a una familia. Pues totalmente lo que pasa es eso, ¿no? Son comunidades con un peso muy fuerte de las mujeres, entonces si llegas a ellas vas a llegar mucho más, ¿no? ¿Se puede decir que gracias a los misioneros se está haciendo una promoción real de la sociedad, de las personas? Es decir, a veces pensamos, los misioneros predican la palabra de Dios, pero no es solamente predicar la palabra de Dios. Nosotros en Selvas Amazónicas, nuestro lema, lo que creíamos que recoge el trabajo de los misioneros dominicos en la Amazonía es la dignidad de los pueblos indígenas. Como eso se ha ido consiguiendo a lo largo de estos... Los misioneros dominicos llegaron en el 1902 a la selva y en todos estos años, cuando llegaron era la época del caucho, donde los indígenas eran encadenados como esclavos, eran totalmente... en Brasil antes pertenecían hasta al Ministerio de Ganadería, o sea, no se consideraban ni personas. Pues ante esta realidad, cómo han ido dando una dignidad a las personas y un empoderamiento, ¿no? Un ver que son hijos de Dios igual que nosotros. Dios ya estaba ahí cuando llegamos. Tienen una riqueza espiritual brutal, ¿no? De la que tenemos que aprender muchísimo también nosotros, ¿no? Eso, ver a Dios en todo lo creado, que aquí muchas veces nos cuesta mucho más ser conscientes de esto, ¿no? Y los misioneros han ayudado mucho desde esto, ¿no? Son personas, son hijos de Dios igual que el resto que estamos haciendo, ¿no? Eso... yo creo que por eso la acogida de la misión por parte de los indígenas no tiene nada que ver con la acogida. Ya tenían mucho recelo hacia el hombre blanco, ¿no? El hombre que llegaba de fuera por las formas en las que había llegado. Entonces eso ha costado, claro, para los misioneros y misioneras el abrirse un camino ahí, ver que hay otras formas, ¿no? Y otras personas que llegan desde otras maneras, pero al final, la acogida que han tenido no tiene nada que ver. Y les han ayudado, pues desde... Supongo que conocéis la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, que ha sido una ayuda muy fuerte, crear una iglesia amazónica, y desde ahí se ha trabajado en todos los aspectos, mucho también en el de la defensa de sus derechos humanos, y se han llevado reivindicaciones a la Corte de Naciones Unidas, a no sé qué, el ayudarles a defender esos derechos, ¿no? Y luego es el tema, me imagino, que de la enseñanza, de la educación y de la sanidad, claro. Porque... La educación y la sanidad ha llegado de manos de los misioneros y misioneras, ¿no? Luego ya está claro que la mayoría de los países los han ido haciendo estatales, ¿no? Muchas de las escuelas y mucho tal, pero todavía muchísimo trabajo en educación. O, por ejemplo, ahora está todo el tema de los internados. En la selva las distancias son tan largas, como decíamos, que si no hay internados no puedes estudiar, sobre todo en secundaria, ¿no? Eso sigue siendo de las misiones, ¿no? Misiones. Porque realmente los países de allí se ven incapacitados, incluso en poder atenderles. Claro, es que por ejemplo, yo la realidad de la selva que más conozco es la de Perú, pero para el resto de Perú es que tienes los Andes en medio, entre la mayoría de las ciudades que están más en la costa, ¿no? Luego los Andes, y es que la selva es algo tan alejado que es que cuesta, y llegar allí, lo que supone medios económicos y de todo, ¿no? Entonces, ¿y la gente es generosa con los misioneros? La gente es generosa con los misioneros. Los españoles, tú trabajas en Selvas Amazónicas, que es una ONG. Nosotros no somos ONG constituida, somos las misiones, el secretario de misiones de los propios dominicos, ¿no? Entonces, todo es con donativos particulares de las personas, y vivimos de eso y ayudamos con mucho dinero todos los años, y la verdad que entonces tenemos que decir que sí, es verdad que van bajando los donativos. ¿Se nota? Se nota que necesitamos ahí rejuvenecer a nuestros socios porque era gente ya muy mayor, que va falleciendo, entonces necesitamos nuevos colaboradores. Hay que abrir la sensibilidad hacia la gente de fuera, ¿verdad? Es la sensibilidad del Papa por los que están más alejados,
Claro, y hay mucho esa idea de, uff, la selva, es que eso está lejísimos, ¿no? Eso a mí que me toca, ¿no? Y por eso para mí es algo tan bonito de este sínodo y de esta exhortación, que decir, no, es que todo está conectado, ¿no? Como ya decía en la encíclica Laudato Si, es que lo que pasa aquí afecta allí, lo que está pasando allí nos afecta aquí, ¿no? El ver que esas periferias nos tienen que tocar y hay que traerlas aquí al día a día en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Yo a ti te conocí cuando llegaste de misiones. Sí. ¿De dónde venías? De Mozambique. Venías de Mozambique, ya me acordaba. ¿Te acuerdas de Mozambique? Mucho. Lo tenemos ahí pendiente, mi marido y yo, que tendremos que volver ahí a Mozambique. Sí. ¿Te acuerdas del portugués? No te creo, o sea, entenderlo sí, pero hablarlo me cuesta. Ya te cuento. Sí. Bueno, pues algún día volverá ella a ser misionera. Deseando. Nosotros nos vamos ya, esto es muy rápido. Ya lo ves, Alexia, ¿eh? Esto es rapidísimo. Aquí se acaba el tiempo rapidísimo. Pues muchas gracias. Selvas Amazónicas hace una grandísima labor y también de sensibilización entre los españoles para mostrar lo que el Papa quiere mostrar con la exhortación, pues mostrarlo de forma clara y práctica en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por invitarnos y sí, es traer las realidades de la misión aquí porque no son cosas independientes, ¿no? Hay que vivir una vida en misión donde nos toque y todo lo que decimos, uy, ese misionero que se está dejando la vida en el otro lado del planeta, pues tiene mucho que ver con cómo yo vivo aquí, ¿no? Le podemos ayudar de muchas maneras, cambiando nuestras maneras de actuar desde aquí también. Gracias. Gracias.